Algunas puntualizaciones en materia de forma de gobierno. Distinguimos en formas presidenciales y parlamentarias. El presidencialismo, que es el más afín a nosotros por nuestra cultura, por nuestra historia, establece distintas graduaciones en lo que es el presidencialismo. El puro, el atenuado y el mixto. El presidencialismo puro se asimila a una tiranía, una dictadura, en el cual el presidente concentra todos los resortes del poder en forma prácticamente indiscriminada. Nosotros nos manejamos con el presidencialismo atenuado, que es el que nos rige y que está definido a partir del artículo 99 de la Constitución. Allí vemos un presidente que es controlado por el Poder Legislativo y donde la Auditoría General de la Nación y otros órganos de gobierno se combinan para determinar un sistema de control, de equilibrio en el ejercicio del poder, y donde el Poder Judicial también tiene una actuación sobre el contralor de los actos de gobierno. El presidencialismo en nuestro país está atenuado también a partir de la reforma del 94, que estableció la existencia de un jefe de gabinete, mejor dicho, denominado ministro coordinador, como también se indica en la doctrina, que mediatiza ciertas cuestiones referentes a la administración pública que vamos a estudiar posteriormente en la bolilla pertinente. Este ministro coordinador supervisa la actuación del resto de los ministerios y establece una suerte de complemento con una autonomía política importante respecto del presidente, pero siempre sujeto a sus dictados. De manera que si el presidente pide la renuncia al jefe de gabinete, este tiene que presentarla bajo apercibimiento de que si no va a ser cesanteado. La otra forma de presidencialismo es la mixta, donde está inficcionada, por así decir, de ciertas praxis propias del parlamentarismo, cuyo ejemplo más acabado resulta ser Francia. Interesa posteriormente referirnos al sistema parlamentario, donde la jefatura del gobierno está diferenciada en cabeza del primer ministro, mientras que la jefatura del Estado queda en cabeza del Poder Ejecutivo. En el sistema parlamentario, quien verdaderamente ejercita el cúmulo del poder es el Parlamento en conjunto. Es decir, que quien va a ejercer las funciones de jefe de gobierno va a ser el líder de la mayoría parlamentaria y a él, el presidente o eventualmente el rey, le va a pedir que forme un gobierno de acuerdo a las perspectivas, a las alianzas electorales que se hayan formulado. Esto lo puntualizo porque en un régimen parlamentario los ministros son todos parlamentarios y generalmente en un número bastante importante, y ellos van a ser los responsables de la administración general del país. En cambio, en un régimen presidencial atenuado como el nuestro, los ministros son designados por el Poder Ejecutivo y él mismo puede removerlos sin ningún tipo de problema. Interesa señalar que en un régimen parlamentario puede existir un voto de censura, en cuyo caso la mayoría del Parlamento, cuando produce el voto de censura, obliga a la renuncia del primer ministro. Con lo que se dice que cae el gobierno y deben conformarse nuevamente un sistema de alianzas para generar la designación de un primer ministro a quien el jefe de Estado le asigna la función de formar un nuevo gobierno. La figura del jefe de gabinete en cierta forma buscaba asimilarse al primer ministro de los regímenes parlamentarios.
Esto no ocurrió así. Lamentablemente, los jefes de gabinete, la praxis constitucional argentina desde el año 1994 para acá, han sido simplemente figuras demasiado a la sombra del presidente de la Nación, con un limitado margen de autonomía en la práctica, de tal forma que simplemente aparece como un ministro más destacado, con mayor llegada al presidente, por así decir, pero no ha completado, no ha concretado las grandes expectativas que había sobre esta figura en el momento de que se hizo la reforma constitucional. Cerramos este tema por aquí y recordándoles que pueden ampliar los contenidos propios del mismo en el apunte de clase preparado por el titular de la cátedra.